Bienvenidos a su canal de noticias preferido. Hoy les traemos una historia que ha sacudido los cimientos de la fe y la comunidad religiosa. A sus 57 años, el renombrado pastor Dante Gebel, conocido por su carisma, su elocuencia y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades, ha hecho una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos. No se trata de una simple revelación. Es una confesión que desafía las expectativas y pone a prueba la lealtad de sus seguidores. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar cambiará la forma en que ven al pastor Gebel para siempre. La noticia se dio a conocer durante una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, un espacio que Gebel utiliza regularmente para conectarse con sus seguidores y compartir su mensaje. La atmósfera era tensa desde el principio. Gebel, visiblemente nervioso, comenzó el programa con una oración inusualmente larga y emotiva, pidiendo a Dios guía y sabiduría para lo que estaba a punto de decir. Queridos hermanos y hermanas, comenzó Gebel con la voz temblorosa. Hoy me dirijo a ustedes con el corazón abierto y con la honestidad que siempre me ha caracterizado. Durante muchos años he sentido un peso en mi alma, un secreto que he guardado en lo más profundo de mi ser. Hoy ha llegado el momento de compartir ese secreto con ustedes, porque creo que la verdad siempre debe prevalecer por dolorosa que sea. La audiencia virtual estaba en vilo. Los comentarios en el chat se multiplicaban por segundos, con miles de personas expresando su apoyo, su preocupación y su curiosidad. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder, pero todos sentían que algo importante estaba a punto de revelarse. Gebel hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua y continuó. Como muchos de ustedes saben, mi vida ha estado dedicada al servicio de Dios y a la difusión de su palabra. He dedicado mi tiempo, mi energía y mis recursos a ayudar a otros a llevar un mensaje de esperanza y a construir una comunidad basada en el amor y la fe. Pero en el camino me he enfrentado a mis propias luchas, a mis propias dudas y a mis propias contradicciones. Y es precisamente en esas luchas, en esas dudas y en esas contradicciones donde reside el secreto que hoy quiero compartir con ustedes. Un secreto que durante mucho tiempo he creído que me definiría, que me alejaría de ustedes y que me haría indigno de su amor y su respeto. El silencio en la transmisión era palpable. Se podía sentir la tensión en el aire, la expectativa en cada corazón. Gebel respiró hondo y finalmente soltó la bomba. Después de años de introspección, de oración y de búsqueda espiritual, he llegado a la conclusión de que mi fe, mi comprensión de Dios y mi interpretación de la Biblia han evolucionado de una manera que me impide seguir predicando el Evangelio de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. He llegado a la conclusión de que ya no creo en el infierno literal. La reacción fue inmediata y explosiva. El chat se inundó de mensajes de incredulidad, de confusión, de ira y de apoyo. Algunos acusaban a Gebel de herejía, de traición y de apostasía. Otros lo elogiaban por su valentía, por su honestidad y por su disposición a desafiar las convenciones religiosas. La confesión de Gebel no fue una simple declaración superficial. Fue el resultado de un largo y tortuoso proceso de reflexión, de estudio y de diálogo con otros líderes religiosos y académicos. Durante años, Gebel se había sentido incómodo con la doctrina del infierno eterno, una doctrina que, según él, contradecía la imagen de un Dios de amor y misericordia. Había comenzado a cuestionar si era realmente posible que un Dios justo y compasivo condenara a la tortura eterna a aquellos que no creían en él o que no cumplían con sus mandamientos. Sus dudas lo habían llevado a estudiar las Escrituras en profundidad, a analizar los textos originales en hebreo y griego, y a consultar con expertos en teología y exégesis bíblica. Cuanto más investigaba, más se convencía de que la doctrina del infierno no era una enseñanza central del cristianismo, sino una interpretación posterior que se había introducido en la tradición religiosa a lo largo de los siglos. Entiendan, explicó Gebel en su transmisión, no estoy negando la existencia del mal o la necesidad del juicio divino. Creo firmemente que todos seremos responsables de nuestros actos y que habrá consecuencias para nuestras decisiones.
Pero no creo que esas consecuencias impliquen una tortura eterna e indiscriminada. Creo que Dios es un Dios de amor y de justicia, y que su juicio será siempre justo y misericordioso. La declaración de Gebel tuvo un impacto inmediato y significativo en su iglesia, en su ministerio y en su reputación. Muchos de sus seguidores más leales se sintieron decepcionados y traicionados. Algunos abandonaron la iglesia argumentando que Gebel había perdido su fe y que ya no era digno de ser su pastor. Otros, sin embargo, lo apoyaron incondicionalmente, elogiando su valentía y su honestidad. La reacción de otros líderes religiosos fue variada. Algunos lo criticaron duramente, acusándolo de herejía y de sembrar la duda entre los creyentes. Otros se mostraron más comprensivos, reconociendo la complejidad del tema y la necesidad de un diálogo abierto y honesto sobre las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero la controversia no se limitó al ámbito religioso. La declaración de Gebel también generó un intenso debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos lo elogiaron por su valentía y por su disposición a desafiar las convenciones religiosas. Otros lo criticaron duramente, acusándolo de buscar publicidad y de socavar la fe de los creyentes. Independientemente de las opiniones individuales, la declaración de Gebel tuvo un impacto innegable en el mundo religioso. Obligó a muchos a cuestionar sus propias creencias, a analizar las Escrituras en profundidad y a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y el significado de la vida. Después de su impactante declaración, Gebel se enfrentó a una serie de desafíos y obstáculos. Tuvo que lidiar con la pérdida de miembros de su iglesia, con la crítica de otros líderes religiosos y con la presión de los medios de comunicación. Pero en lugar de rendirse, Gebel decidió redoblar sus esfuerzos y seguir adelante con su ministerio, pero con una nueva perspectiva. Comenzó a predicar un mensaje más centrado en el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Dejó de lado las doctrinas tradicionales del infierno y la condenación y se enfocó en promover la justicia social, la compasión y la reconciliación. También se dedicó a apoyar a otras personas que habían sido marginadas o excluidas por la Iglesia, como los miembros de la comunidad LGBTQ+, y las personas que habían sido víctimas de abuso sexual. Su nuevo mensaje resonó con muchos que se sentían desencantados con la Iglesia tradicional. Su iglesia comenzó a crecer nuevamente, atrayendo a personas de todas las edades, razas y orígenes. Se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban un lugar donde pudieran ser aceptados y amados por lo que eran, sin importar sus creencias o su pasado. Gebel también se dedicó a escribir libros y a dar conferencias en todo el mundo, compartiendo su historia y su mensaje con una audiencia cada vez mayor. Se convirtió en un defensor de la libertad religiosa, de la justicia social y de la igualdad de derechos. Su voz se escuchó en los foros más importantes del mundo y su influencia creció exponencialmente. Pero su viaje no estuvo exento de dificultades. En el camino se enfrentó a la oposición de grupos conservadores que lo acusaban de herejía y de socavar los valores tradicionales. También tuvo que lidiar con problemas de salud y con desafíos personales. Pero a pesar de todo, Gebel nunca perdió su fe ni su determinación de seguir adelante. Con el tiempo, la controversia en torno a su declaración inicial disminuyó. La gente comenzó a verlo no como un hereje o un traidor, sino como un hombre honesto y valiente, que había tenido el coraje de desafiar las convenciones religiosas y de buscar la verdad. Se convirtió en un símbolo de esperanza y de inspiración para muchos que se sentían oprimidos por la religión tradicional. Y así, Dante Gebel, a sus 57 años, se convirtió en una figura aún más influyente y respetada de lo que había sido antes. Su historia es un testimonio del poder de la fe, de la honestidad y del coraje para cambiar el mundo. Es una historia que nos recuerda que la verdad siempre debe prevalecer por dolorosa que sea, y que el amor y la misericordia de Dios son infinitos y están disponibles para todos. Ahora, profundicemos aún más en las consecuencias personales que Dante Gebel tuvo que afrontar tras su controversial declaración. Más allá de la pérdida de miembros de la Iglesia y las críticas de otros líderes religiosos,
Gebel experimentó un profundo aislamiento emocional. Muchos de sus amigos y colegas más cercanos se distanciaron de él temiendo ser asociados con una figura tan polarizante. Las llamadas telefónicas disminuyeron, las invitaciones a eventos religiosos cesaron, y el pastor se encontró de repente solo en su cruzada por una fe más inclusiva y compasiva. Su familia también se vio afectada. Su esposa Alejandra, con quien había compartido más de 30 años de matrimonio, inicialmente se sintió confundida y dolida por la declaración de su esposo. Ella había sido una creyente ferviente en la doctrina del infierno, y le costó reconciliar las nuevas creencias de Dante con la fe que siempre habían compartido. Tuvieron largas y dolorosas conversaciones, en las que expresaron sus dudas, sus miedos y sus esperanzas. Finalmente, Alejandra llegó a comprender y a apoyar la decisión de su esposo, aunque no compartiera completamente sus nuevas creencias. Su apoyo fue fundamental para que Dante pudiera seguir adelante con su ministerio. Sus hijos, Nicolás y Matías, también tuvieron que lidiar con las consecuencias de la declaración de su padre. En la escuela y en la universidad, fueron objeto de burlas y de críticas por parte de sus compañeros. Algunos los acusaban de ser hijos de un hereje y les decían que su padre estaba condenado al infierno. Fue un periodo difícil para toda la familia, pero lograron superarlo gracias al amor y al apoyo mutuo. Gebel también tuvo que enfrentarse a amenazas de muerte y a ataques personales en las redes sociales. Algunos extremistas religiosos lo consideraban un enemigo de la fe y lo amenazaban con violencia. Tuvo que contratar seguridad personal para protegerse a sí mismo y a su familia. A pesar del miedo y la incertidumbre, Gebel se negó a dejarse intimidar y siguió predicando su mensaje de amor y esperanza. En medio de la tormenta, Gebel encontró consuelo y apoyo en un pequeño grupo de amigos y mentores que compartían sus ideas y que lo animaban a seguir adelante. Entre ellos se encontraban algunos líderes religiosos, progresistas académicos y activistas sociales que lo ayudaron a comprender mejor las Escrituras y a desarrollar su nueva teología. También encontró inspiración en las obras de autores y filósofos que habían cuestionado las convenciones religiosas y que habían abogado por una fe más humana y compasiva. Entre sus autores favoritos se encontraban C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer y Henry Nouwen. Sus libros lo ayudaron a superar sus propias dudas y a reafirmar su compromiso con la verdad. Gebel también se dedicó a la meditación y a la oración, buscando la guía y la sabiduría de Dios. Descubrió que la práctica de la meditación lo ayudaba a calmar su mente y a conectarse con su yo interior. La oración le permitía expresar sus miedos, sus esperanzas y sus anhelos a Dios, y le daba la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, Gebel aprendió a aceptar la crítica y a perdonar a aquellos que lo habían lastimado. Comprendió que no podía complacer a todo el mundo, y que siempre habría personas que no estarían de acuerdo con sus ideas. Pero también aprendió que lo más importante era ser fiel a sí mismo y a sus propias convicciones. Su historia es un recordatorio de que el camino hacia la verdad a menudo es difícil y doloroso, pero que vale la pena recorrerlo. Es una historia que nos anima a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar la verdad con honestidad y valentía, y a vivir una vida de amor, compasión y justicia. La trayectoria de Dante Gebel después de su declaración no solo se centró en la adaptación teológica y la superación de las críticas, sino también en la reconstrucción de su imagen pública y la búsqueda de nuevas formas de conectar con su audiencia. Consciente de que muchos lo percibían como un hereje o un desviado, Gebel se propuso demostrar que su fe, aunque diferente, seguía siendo genuina y profunda. Una de las estrategias clave que implementó fue la creación de contenido digital innovador. Gebel entendió el poder de las plataformas en línea para difundir su mensaje y llegar a un público más amplio. Más allá de las transmisiones en vivo de sus sermones, comenzó a producir videos cortos y atractivos que abordaban temas relevantes para la juventud como la depresión, la ansiedad, las relaciones interpersonales y la búsqueda de sentido en la vida.
Estos videos, caracterizados por su lenguaje coloquial, su humor inteligente y su enfoque práctico, rápidamente se hicieron virales en las redes sociales. Gebel utilizó memes, referencias a la cultura pop y testimonios personales para conectar con una generación que a menudo se sentía alienada por la iglesia tradicional. Su canal de YouTube se convirtió en una comunidad virtual donde jóvenes de todo el mundo podían compartir sus experiencias, hacer preguntas y encontrar apoyo. Además, Gebel incursionó en el mundo del podcasting. Lanzó un programa semanal en el que entrevistaba a líderes religiosos, progresistas, académicos, artistas y activistas sociales. En estas entrevistas se abordaban temas controvertidos como la homosexualidad, el aborto, el feminismo y el cambio climático desde una perspectiva cristiana progresista. El podcast se convirtió en un espacio de diálogo abierto y honesto, donde se invitaba a la reflexión y al debate. Otra estrategia importante que implementó Gebel fue la colaboración con otras organizaciones religiosas y seculares. Se unió a iniciativas de ayuda humanitaria, programas de alfabetización y campañas de concientización sobre el cambio climático. Estas colaboraciones le permitieron demostrar que su fe no era solo una cuestión de creencias personales, sino también una fuente de motivación para el servicio a los demás. Gebel también se dedicó a escribir libros y artículos que explicaban su nueva teología de una manera accesible y comprensible para el público en general. En sus escritos argumentaba que la doctrina del infierno era incompatible con la imagen de un Dios de amor y misericordia, y proponía una visión alternativa de la salvación que se centraba en la gracia, el perdón y la reconciliación. Su libro más exitoso, titulado Más allá del infierno, una nueva visión de la esperanza y la redención, se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a varios idiomas. El libro generó un intenso debate en el mundo religioso, pero también atrajo a muchos lectores que se sentían atraídos por la visión optimista y esperanzadora que Gebel proponía. Además de su trabajo en los medios de comunicación y en la escritura, Gebel también se dedicó a dar conferencias en universidades, centros de investigación y foros internacionales. En estas conferencias, hablaba sobre la importancia de la libertad religiosa, la justicia social y el diálogo interreligioso. Se convirtió en una voz influyente en el debate público sobre estos temas. En resumen, la estrategia de Dante Gebel para reconstruir su imagen pública y conectar con su audiencia después de su declaración se basó en la innovación, la colaboración y la comunicación efectiva. Utilizó los medios de comunicación y las plataformas en línea para difundir su mensaje, colaboró con otras organizaciones para servir a los demás y escribió libros y artículos para explicar su nueva teología. Gracias a sus esfuerzos, Gebel logró recuperar la confianza de muchos de sus antiguos seguidores y atraer a una nueva audiencia que se sentía atraída por su visión progresista y compasiva del cristianismo. Ahora consideremos la influencia de esta declaración en el panorama religioso global. La confesión de Dante Gebel resonó mucho más allá de su congregación en California o de sus seguidores en Latinoamérica. Su postura en contra de la doctrina del infierno, un pilar fundamental en muchas denominaciones cristianas, desató un debate a nivel mundial, que puso en tela de juicio interpretaciones teológicas tradicionales y abrió la puerta a nuevas perspectivas sobre la fe. En primer lugar, su declaración impulsó a muchos creyentes a cuestionar las enseñanzas que habían recibido desde la infancia. Individuos que siempre habían aceptado la existencia del infierno como un dogma inamovible, comenzaron a investigar las escrituras por sí mismos, a consultar a teólogos y a participar en grupos de estudio para analizar las diferentes interpretaciones posibles. Este proceso de introspección y búsqueda personal generó una mayor conciencia crítica y una mayor autonomía en la forma de vivir la fe. En segundo lugar, la postura de Gebel influyó en otros líderes religiosos que compartían sus dudas sobre la doctrina del infierno. Pastores, sacerdotes y líderes de diferentes denominaciones se sintieron inspirados a expresar sus propias reservas y a proponer alternativas teológicas más acordes con su visión de un Dios de amor y misericordia. Este movimiento de renovación teológica, aunque minoritario,
generó un clima de mayor apertura y tolerancia dentro de la comunidad cristiana. En tercer lugar, la declaración de Gebel impactó en la relación entre la Iglesia y la sociedad. Al cuestionar una doctrina que a menudo se utilizaba para infundir miedo y culpa en los creyentes, Gebel contribuyó a humanizar la imagen de la Iglesia y a hacerla más atractiva para aquellos que se sentían alejados de ella. Su mensaje de amor, compasión y justicia social resonó especialmente entre los jóvenes que buscan una fe que sea relevante para los desafíos del mundo actual. Sin embargo, la influencia de Gebel no fue universalmente positiva. Su postura generó una fuerte reacción por parte de grupos conservadores que lo acusaron de herejía y de socavar los fundamentos de la fe cristiana. Estos grupos utilizaron las redes sociales y los medios de comunicación para difundir mensajes de odio y desinformación, intentando desacreditar a Gebel y a su ministerio. Además, la declaración de Gebel exacerbó las tensiones entre las diferentes denominaciones cristianas. Algunos líderes religiosos se distanciaron de él, mientras que otros lo apoyaron públicamente. Esta división generó un clima de confusión y desconfianza entre los creyentes, dificultando el diálogo interreligioso y la colaboración en proyectos comunes. A pesar de estos desafíos, la influencia de Dante Gebel en el panorama religioso global es innegable. Su valentía para cuestionar las convenciones religiosas y su compromiso con una fe más inclusiva y compasiva han inspirado a muchos a replantearse sus propias creencias y a buscar una relación más auténtica con Dios. Volviendo a la pregunta inicial, ¿fue la decisión de Dante Gebel correcta? La respuesta, como hemos visto, es compleja y depende de la perspectiva de cada individuo. No hay una respuesta fácil ni definitiva. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su decisión tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo religioso, generando un debate que continúa hasta nuestros días. Por último, exploremos el legado de Dante Gebel, más allá de la controversia. Independientemente de las opiniones sobre sus posturas teológicas, es innegable que Gebel ha dejado una huella imborrable en la forma en que se practica y se percibe el cristianismo contemporáneo. Su legado se manifiesta en diversos ámbitos. Innovación en la comunicación religiosa. Gebel fue un pionero en el uso de los medios de comunicación y las plataformas en línea para difundir el mensaje cristiano. Su estilo fresco, dinámico y cercano a la gente joven revolucionó la forma en que se comunicaba la fe, haciendo que fuera más accesible y atractiva para una audiencia más amplia. Su enfoque innovador ha sido imitado por muchos otros líderes religiosos que buscan conectar con la generación digital. A énfasis en la justicia social. Gebel siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y de la justicia social. Su compromiso con los pobres, los marginados y los oprimidos ha inspirado a muchos a involucrarse en causas sociales y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Su enfoque en la justicia social ha contribuido a transformar la imagen de la Iglesia, haciéndola más relevante para los desafíos del siglo XXI. Promoción del diálogo interreligioso. Gebel ha sido un promotor del diálogo interreligioso y del respeto mutuo entre las diferentes religiones. Su participación en foros y conferencias internacionales ha contribuido a fomentar la comprensión y la cooperación entre personas de diferentes credos. Su enfoque en el diálogo interreligioso ha ayudado a construir puentes entre culturas y a promover la paz y la reconciliación en el mundo. Inspiración para el cambio personal. Gebel ha sido una fuente de inspiración para muchos que buscan cambiar sus vidas y encontrar un propósito. Su mensaje de esperanza, perdón y transformación personal ha resonado con personas de todas las edades y orígenes. Su historia personal de superación y su valentía para seguir sus convicciones han animado a muchos a tomar las riendas de sus vidas y a perseguir sus sueños. A pesar de las críticas y los desafíos, Dante Gebel ha logrado construir un legado duradero que trasciende las controversias teológicas. Su influencia se extiende a través de sus libros, sus conferencias,
sus programas de televisión y sus plataformas en línea, llegando a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un testimonio del poder de la fe, la esperanza y el amor, para transformar vidas y para construir un mundo mejor. Así concluimos esta exhaustiva cobertura sobre la declaración del pastor Dante Gebel. Esperamos que hayan encontrado esta información útil y reveladora. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Hasta la próxima.